De la noche que va a venir. Bueno, ya el último ponente de la noche, la última media hora, la que vamos a compartir diseño entre todos. Tengo que deciros públicamente, saludos a Murcia, Teresa, a los de IBIES, la asociación, y va con retraso. Y a toda la gente que os ve en el streaming. Bueno, el último ya volvemos al tema musical, Óscar de la Huerta, diseñador gráfico que nos va a hablar del mundo discográfico, discos, reediciones, formatos y está actual del mundo del disco. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, voy a intentar hablar sin micro también para verme interesante. No sé si me dará gusto para todo, pero si ves que no me veis, yo vengo a hablar, aunque soy diseñador, vengo a hablar de diseño, que no es mi trabajo exactamente, que es lo que se trata esto. ¿Os acordáis de cuando la gente compraba discos? Había discográficas, firmabas un contrato con ellas, te adelantaban dinero, te daban dinero así, venga, vamos a grabar 5 discos contigo, te vamos a dar, no sé, eran pesetas, o sea, no sé cuántos eran euros, pero eran mucho dinero, ¿vale? Era un mundo maravilloso, la gente compraba más discos, sobre todo los que tengan más de 40 años, tenéis más de discos en casa probablemente, los que tengan bastante menos no tendrán probablemente más de 10, pero es así, fue un mundo que existió y era muy bonito y estaba muy bien. Las discográficas en aquel momento eran tan poderosas, vendían tantos discos a 2.000 pesetas, que vendía el disco de novedad, 2.000 pesetas, que tampoco voy a hacer el cálculo de euros porque da igual. Y era todo como muy de color de rosa, la discográfica, vamos, si no vas con ellos tenías la vida resuelta, tú eras músico, pagaban por tu creatividad, eras una historia del rock, era algo fascinante, maravilloso, genial. Y estuvo muy bien, y duró muchos años. Y aparecieron nuevas tecnologías que fueron un poco mirando todo ese rollo. Las discográficas seguían R&R en sus mega negocios, que era de todo menos los conciertos, o sea, en realidad movían todo el dinero a base de los discos que se vendían, que eran muchísimos en todo el mundo. Invertían mucho dinero en arte y era algo, todo el mundo contento. Bien, llega un momento que la tecnología sigue avanzando, inventan el cassette en los 80, voy un poco más rápido para que... Inventan el cassette en los 80, hay cierta piratería, ya hay desasosiego, pero no pasa nada hasta que ya por fin inventan el CD. Vamos a hacer esto digital, esto ya es el acabose. Esto digital, vais a flipar. Bien, llega el mundo digital, sin tener en cuenta que, pues lo que ahora ya nos parece tan obvio, pero en aquel momento era tan marciano, que al hacerlo digital, todo se expande, es muy difícil controlar, no lo puedes pagar, y todo ese dinero que ganaban vendiendo discos a 2.000 pesetas de discográficas, pues ya no lo venden. Y empiezan ya a tener ahí ciertos problemas. Era el estado del arte de años atrás. Los diseñadores de portadas de discos era un trabajo realmente fascinante porque tú hacías un diseño y iba a llegar a todo el mundo, iba a haber millones de discos, se vendían millones de discos. Es que ahora lo dices y suena rarísimo, pero se vendían millones de discos. Y llegaba a todos los lados, a ese aliciente de poder diseñar una portada de disco, estaba que el contenido, si encima era bueno, estabas marcando de alguna manera la vida de millones de personas que estaban escuchando ese disco, recibiendo ese disco, mientras lo escuchaban, estaban viendo ese diseño. Era algo como grandioso. Con la llegada del mundo digital, pues todo eso se va un poco desinflando. Y ven que ya, coño, los a 2.000 pesetas cuesta más venderlos, cuesta más vender, no sé exactamente qué es lo que pasa. Bien. El mercado se rompe, llega el streaming, llega Napster, aunque a los de Metallica les fastidiará mucho, llega un montón de cosas que no deja de ser la edad de hielo para las discográficas y todo ese trasfondo se convierte en que el mercado ha desaparecido. Un mercado que estaba viviendo tantísima gente de él y hostia, de la noche a la mañana desaparece.
Las discográficas a día de hoy siguen un poco en su mismo rollo, es decir, no se han dado cuenta muy bien por dónde van los tiros, intentan agarrarse aquí y aquí, pero no acaban de ver un poco cómo frenar eso que es infrenable. O sea, no le puedes poner puertas al campo porque es ridículo. Y llegamos al momento que estamos ahora. Hay música en streaming, hay Spotify, hay muchísima gente que nunca se ha comprado un disco, pero hay gente que se ha comprado 10 discos en su vida o 100 discos en su vida. Pues yo tengo 2000 discos en mi casa. Y la gente de mi edad también es una, probablemente. Pero era como la manera que tú tenías de poder recibir esa música. Ahora mismo eso desapareció y el mercado ha cambiado. Está cambiando, ha cambiado ya. Lo que pasa es que todavía la industria sigue intentando adaptarse. ¿Y hacia qué es hacia lo que vamos? O sea, hacia la muerte. O sea, si al creador no se le puede pagar una cantidad de dinero enorme para que siga colocándose con lo que quiera y yéndose de vacaciones a Hawái, hostia, ¿qué pasa aquí? La gente va a dejar de crear música, nos vamos a ir todos a la mierda, los Rolling Stones van a dejar de hacer la última gira. ¿Qué coño está pasando? O sea, algo va a pasar aquí. Bueno, las discográficas siguen pensando todavía qué es lo que está... Siguen pensando a ver cómo paran lo de las cassettes. O sea, ellos están todavía ahí en su rollo de que los copian los discos. ¡Hijos de puta! Bueno, pues el mundo real es otra cosa y lo que nos va a venir yo creo que va a ser otra. Lo que se puede ver, yo por lo menos lo que creo que está pasando es el creador sigue creando porque es una necesidad y espero que siga siendo así porque todos los músicos que hay aquí pueden corroborar que necesitan crear y transmitir lo que llevan dentro, con lo cual lo único que falla aquí es la industria. Entonces, esa industria que estaba creada como estaba creada, a mí me la pela, a vosotros no sé, a mí es que me da igual. Lo siento mucho, que no se compren casas en Miami, que no tengan yate, lo siento por ellos, pero a mí es que esa industria no me aportaba nada. Es más, marcaban mis 2000 pesetas del disco y a eso me jodía un poco. Entonces, bueno, si se van, yo creo que no vamos a perder demasiado. Pero claro, el estado actual del músico, ¿cuál es? Antes llegaban, joder, que te daban un adelanto de dinero sin trabajar. Era como, venga, 5 discos conmigo, yo te pago no sé cuánto, esto va a ser la cabose. Eso, evidentemente, lo siento, músicos, no va a pasar. Y no va a pasar. Creo que nunca más. Bueno, si es Julio Iglesias o su hijo o algo, a lo mejor. Pero lo que digo en la clásica. Bueno, vale, ya, eso ya es underground. Entonces, lo que se está convirtiendo, yo, desde mi punto de vista, lo que estoy viendo que se está convirtiendo en el mundo de la música es en una especie de música guerrilla. Es decir, tú eres el autor, si tú aprendes a guisártelo y a comértelo, tienes posibilidades. Si tú realmente eres un creador y te gusta reproducir tu propia música, pues puedes hacerte una gira, puedes moverte, tienes redes sociales, o sea, puedes aprovechar un poco la tecnología para, a ver, nunca vas a tener esos adelantos de dinero que había con la discográfica, pero puedes, digamos, ser un poco más autónomo si tienes suerte, tienes talento y te lo curras, pues puedes llegar a ser tu propio productor. Entonces, a partir de ahí, ¿a dónde llegamos? Pues, antes, a un diseñador, hablando del tema de diseño, le encargaban hacer la portada del próximo disco de los Rolling Stones y eso era una obra que llegaba a todo el mundo. Bien, queridos amigos, siento deciros que eso ya no existe. Eso, bueno, sí, algún amigo de Mick Jagger probablemente le sigue haciendo sus portadas, pero el diseñador de a pie va a ser un poco jodido. Pero a cambio, la única ventaja que tiene que esa industria haya desaparecido es que el diseñador al que le encargaban un disco, o sea, imagínate la tensión que te digan, viene Mick Jagger y te diga, quiero que me hagas la portada de mi próximo disco, del Rolling Stone, o sea, eso tenía que ser una cosa atenazante tope. Ahora, esa dictadura del mercado ha desaparecido, con lo cual, lo que le van a pedir a un diseñador que le encarguen una portada de un disco es todo lo contrario, es ser lo más creativo que puedas, porque precisamente lo que quiero es distinguirme de todo el resto. Eso creo que en ningún campo donde se pueda ejercer el diseño, o en muy pocos, se puede conseguir. Entonces, que te exijan tener una creatividad absoluta y una libertad más o menos abierta, solamente puede pasar en este campo. Evidentemente,
tú vas a hacer un diseño para un artista que se está autoproduciendo, no se va a hacer 1 millón de copias, porque es que va a ser que no tiene cambio en ese momento. Pero es el peaje que tienes que pagar por tener esa libertad creativa. A mayores, ¿dónde puede estar esa diferencia de negocio? La gente hemos perdido todos la costumbre de comprar discos. A 2.000 pesetas o en euros, lo que queráis. ¿Qué es lo que nos puede impulsar o impulsa el mercado a comprar un disco? Pues no es el disco en sí, porque antes la portada y tal, vale, estaba muy bien, era más o menos entretenida, sobre todo cuando llegó el mundo del CD y todo se reducía a 12 por 12. Estaba muy bien, tenías más o menos libretos, tenías formatos, bien, pero era el contenido de la música y una parte de diseño. Bueno, vale. Pero ahora tú no pagas ya por esa parte de la música, porque tú esa música ya la tienes o bien en servicios de streaming tipo Spotify o la que queráis, o de hecho es que es más cómodo. O sea, yo me compro un vinilo y lo que quiero es que tenga una descarga, porque si no tengo que ir con mi vinilo a casa, capturar el vinilo, digitalizarlo, pasarlo a mi móvil, es un coñazo. A mí me dices, ¿me compras este vinilo? Te doy la descarga y yo el uso de la música lo voy a hacer probablemente a través de mi teléfono o a través de mi iPod o lo que sea. Pero no a través del propio disco en sí. Con lo cual, convierte que ese disco, en realidad lo que es un objeto artístico, desde mi punto de vista. Un objeto artístico que tiene, por supuesto, un contenido musical que es más del 60% en importancia, o el 70 o el 80, lo que queráis, porque evidentemente tú puedes tener un producto muy bonito, pero si la música es una puta mierda, pues va a ser que no. O sea, la música tiene que seguir siendo la música que es. Pero el valor añadido es lo que le podéis añadir con el diseño. Y yo creo que, en parte, el poco mercado que se puede mover de venta de discos está en ese valor añadido que le da el diseño, el que la portada la despliegues en 4 partes y sea un póster, o sea, ya no estás limitado a hacer una jewel box de 12 por 12 con un libreto y son 8 páginas y tienes un inlay y si te portas bien te hago que la bandeja sea transparente. No, o sea, ya estás abierto a la marcenada que se te ocurra y a mí eso me parece una oportunidad maravillosa para diseñadores, para músicos también, por supuesto, y para todo el mundo. El mercado actual, ¿cómo lo veo? Pues eso, músico más o menos conocido que se organiza su propia gira, que tiene que ir tocando en garitos y va a llenar, o sea, va a meter 150 personas en cada ciudad, tiene que girar durante 15 días y sabe que va a vender entre 15 y 20 discos en cada concierto, pues lo que tiene que irse es a una tirada pequeña, hacer un objeto artístico, puedes hacer una edición numerada, puedes hacer, es buscarle un poco el valor añadido, que al final es lo que alguien te va a comprar, porque tu música al final está en Spotify, está descargable, está donde tú la has puesto para promocionarte, con lo cual ya no puedes vender tu música 2 veces, la gente ya sabe cómo acaba el libro, entonces tienes que vender ese valor añadido, y ahí es donde creo que el diseño puede ser algo como muy interesante. No sé cómo voy a decir. Bien. Bien, bueno. Solo una última cosita. Un trabajo en el que he venido aquí a hablar de mi libro. Nada, son 2 detalles. He trabajado en una reedición de un disco que se hizo en los 80. Me parece un trabajo súper interesante, porque era un disco de Los Flechazos, que todo el mundo aquí conoce, que se hizo en los 80 con Draw, que era una independiente que quería ser una major, y tenían su propio diseñador, toda la maquinaria funcionaba con los discos. Bien, pues deciden hacer una reedición para el día del Record Store Day, que es el día de las tiendas de música, que una vez al año lo han importado de Estados Unidos para vender ediciones especiales, y Dross, o sea, Warner, ahora perdón, he dicho una marca, mierda. Bueno, es una discográfica que empieza por War y acaba por Ner. Y se plantean, oye, esto no. Bórralo. Se plantean hacer esa reedición, ¿vale? O sea, en cualquier caso, hubieran llevado un disco, porque de todo el material que presentan no hay ningún fichero digital, ya os lo garantizo yo. Hubieran llevado un disco a los señores de Chequia, donde hacen los vinilos, y le hubieran dicho, venga, hazme de estos, hazme 500.000 o lo que quieran hacer, ¿no? En vez de eso, se les propone, y ellos proponen, y les parece maravilloso, hacer una reedición, pero sería una versión 2.0 de ese disco. A mí me pareció maravilloso. Pero siempre respetando al máximo al diseñador que en los años 80 decidió
poner esa tipografía tan enorme que me pone de los nervios y todas las cosas que hicieron en aquel momento, pero es que ese era el sentido del disco y ese era el momento que se enseñó. Bien, pues el reto para mí era intentar hacer diseñar esa reedición respetando al máximo, pero añadiendo un valor añadido que es que la carpeta se abre, que tiene un montón de material extra, que hay fotos inéditas, que hay un montón de detalles. Y ya dos pinceladas. Una, yo pido, por favor, porque claro, solo me daban el vinilo para escanear. No, lo escaneas y ya, así eso lo sacas de ahí. ¿Qué me estás diciendo? Entonces pido el material original. Oye, es que está en diapositiva. No importa, escaneamos la diapositiva. Y me mandan una diapositiva en medio formato. Digo, ¡ole! Ahora que ya casi no quedan escáneres en medio formato, porque es que es verdad que es muy difícil encontrarlos, me tuve que buscar un sitio donde me lo escaneara y quedara con una resolución muy buena y tal y cual. Y otro detalle muy gracioso, y con esto ya termino, es que en la galleta del vinilo, Elena Flechazos, que la conoceréis mucho, cuando hablaron para hacer el disco, ella solamente dijo, joder, en la galleta del vinilo molaría que fuera como una espiral para que quedara ese rollo así hipnótico y tal, ¿no? Cuando gira el disco y tal. Entonces, el diseñador le decía, pero ¿cómo espiral? Pero, ¿a qué te refieres? Entonces cogí una servilleta en el bar y le dibujó así una espiral con un rotulador. Bueno, pues la galleta de la versión original es el escaneo de esa espiral hecha en una servilleta tan cutre. Y eso estaba. Entonces, yo tuve la suerte que trabajaba con Alejandro, o sea, en esta edición trabajé con Alejandro, que fue el que me contó todo eso de detalle, y entonces me dijo, es que queríamos una espiral tal. Y entonces me costó hacerla con el Illustrator, pero hice una espiral, como Dios manda, como la que tenía que haber sido ya 20 años. Entonces, bueno, me parecía una cosa como muy graciosa. Y yo no sé, ya me pasé. ¿No? No fui yo. ¿Dónde estás? Soy de una iniciativa que fue pionera en León, que era el Dream.com. ¿Cómo era el tema de diseñar un evento? Porque también era un diseño en sí mismo. Me gusta que me haga esa pregunta. Bueno, pues el RIM era el antecedente de lo que ahora son las redes sociales. Pasa un poco con lo mismo que decía antes del diseño. Ahora nos parece algo súper obvio, pero hace 15 años era bastante más extraño. Pero fue un poco de antecedente, primero MySpace y luego ya casi, nos ponemos ahí, ya Mark Zuckerberg a mi lado me copió, ¿no? Maldito hijo de puta. Pero desde el cariño siempre he dicho. Vale, no te enfades más. Digo lo del MySpace porque en aquel momento, o sea, nosotros ofrecíamos al grupo, era bueno, el Ring.com era una web de cultura en León, ¿vale? Básicamente. Y hablábamos un poco de todo, o sea, publicábamos eventos que fueran a suceder, como noticias, y luego había un foro donde la gente opinaba. En los grupos de música donde poder subir una canción de su maqueta. No existía en internet. O se gastaban un dinero en hacer su propio dominio, su página web y tal, que va a ser que no, o no había posibilidad. Y entonces nosotros les ofrecíamos la posibilidad de, tú nos mandas el MP3, nosotros te lo bajamos de tamaño, porque claro, ¿dónde vas tú con 8 megas? Eso es una locura. Hay que bajarlo aquí a 3, que no tenemos más sitio, y publicamos esas canciones. Entonces era un poco como servía de altavoz, a la vez daba mucho feedback, conocía a un montón de gente gracias al RIM, y creo que en aquel momento fue necesario y muy interesante. Con el paso del tiempo llegó MySpace, llegó Facebook, llegaron todas las redes sociales y ya no hacía falta el RIM para enterarte de los conceptos o de los eventos de la ciudad. Entonces desapareció por su propio ser. Pero en aquel momento fue muy bonito. Qué bien lo pasemos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y hasta aquí puedo leer. Una pregunta, ¿qué prefiere un diseñador? ¿Que le encarguen una portada de un disco de un superventas, pero que le den unas pautas muy marcadas de lo que tiene que hacer, dejándole poca capacidad creativa? ¿O que le encarguen una portada de un disco de alguien que pues casi no le conozca a nadie, pero que le deje total libertad creativa sobre su trabajo? Mire usted, me encanta que me haga esa pregunta. Pues sí, la tenía yo en mi boceto, pero se me
La verdad es que ahora mismo, si os fijáis en cualquier portada de disco de lo que ahora es mainstream, que es lo que está vendiendo miles de copias, le hace Bisbal, Buscamantes y Alejandro Sánchez y cosas de estas, son su puto talento en una foto muy bonita. O sea, quiero decir, a mí me parece que el proceso de diseño ahí un poco brilla por su ausencia. Si tú consigues sacar a Bisbal guapo o a Bustamante guapo y tal, y le pones así un aire romántico y tal, ya está, ese es todo el diseño que te van a exigir. La gracia, a mí lo que me parece realmente interesante y creativo es que venga una banda local que, primero que te pidan un diseño ya, también viene a ser raro porque siempre hay un puñado que lo hacen. Manejan Photoshop de la pero que alguien se preocupe un poco por la imagen y decir, oye, queremos hacer esto. Yo lo primero que hago, en mi caso, y no vengo aquí a hablar en mi libro, es quiero escuchar lo que hace. Porque es que si no, vamos a ver, tú me puedes decir que haces rock soul funky con unas gotas de Hanselford. Pero eso es lo que a ti te parece que estás haciendo. Tú, yo no soy el oráculo para decir lo que tú estás haciendo, pero yo lo voy a escuchar y a mí me va a producir una sensación. Yo te voy a notar algo que, hostia, ¿no os parece que este saxo aquí queda un poco seco o algo? Hostia, pues es verdad, igual sí. ¿Sabes? Porque la gente, el proceso creativo de la música, que eso tenía que haberlo dicho aquí el maestro, es la hostia también ahí, O sea, quiero decir, el bajista que se va su bajo, el guitarrista de su guitarra, el cantante su voz, el batería su batería y el teclista sus teclas. Y da igual, los demás, hostia, está de puta madre la mezcla. Pero es que no soy el bajo. Joder, pero no está de puta madre la mezcla. Que no te oyes tú a ti mismo. Bueno, vale. Bueno, pero eso es otro rollo. Pero en cualquier caso, lo interesante es eso. Primero, empaparte un poco de lo que ellos quieren, o lo que el grupo representa, o lo que quieren representar. Saber leer un poco entre líneas también lo que ellos quieren y lo que ellos pueden, o hasta dónde llegan, o qué es lo que tú puedes interpretar, y a partir de ahí hacer algo creativo y que sea rompedor. Porque Bisbal no va a hacer un... Bueno, sí, puede hacer lo que quiera. Va a hacer un digipack desplegable tridimensional con holograma de lo que tú quieras. Pero es que a su público le da igual. Es que a su público le da igual. Es que les da igual. Solo quieren un concepto de él para hacerse un selfie que se le vea ahí al fondo. Entonces, ahí sabes como que, aunque el mercado se ha destruido, el diseñador o el creativo gana. Pierde en que ese diseño probablemente no llegue a más de 500 copias, pero ¿qué coño? Es que yo prefiero, no sé, para 500 que no para 5 millones de hispanoparlantes. Además, ahora con el vinilo, ahora es la moda. Es que ya te lo hablo con Pablo, que está por ahí, el gran diseñador, por Dios, de diseñar en 12×12 de un libreto de un CD a diseñar a 31×31, es como, joder, se te abren las carnes, es que no te lo crees. O sea, la cantidad de letras que caben ahí. Es increíble. Y es muy agradable. Ahora se explota mucho y el vinilo es un valor añadido. O sea, igual que el diseño lo es, el vinilo también lo es. Bueno, yo me compro... Esta moderna de llevo bigote como los de antes, yo ahora voy tal. Pues yo llevo bigote, tío. Sí, pero es valor añadido al final, ¿verdad? La mayoría de los vinilos, yo que compro vinilos, no vienen ni con libretos. O sea, es que... Error. No, pero eso es que los compras por la puta música. No, pero se está... Yo creo que se vende un poco la moto también con esto, del vinilo. Yo compro vinilos y me estoy encontrando que últimamente esos grupos de muy pocas copias, edición limitada, que tiene que ser algo súper bonito y con libreto y tal, y que te encuentras la caja y el vinilo dentro. Y se acabó. Y no aportan absolutamente nada más que vale la música. Pero que ya es bastante. No, pero tengo CDs con libretos infinitamente mejores que vinilos. Es cierto. Y a mí me parece un error por parte del grupo. Entonces, ¿dónde está ahí el...? Siempre se vende lo mismo, es decir, pues el vinilo con su caja, su portada grande. El valor añadido dentro de la caja. Las letras entran más grandes. El 14 de no, pero el valor añadido debería ser eso. O sea, yo creo que el futuro del mercado del disco está en que sea un objeto artístico. La gente de Piedra, Papel, Tijera de aquí de León, que ha hecho 4 pedazos de singles, eso me parece algo maravilloso, que yo me los compro y no los escucho. O sea, yo solo quiero, porque quiero tenerlos, son ediciones limitadas, en vinilo, de temas que son muy difíciles de conseguir. Pero es que además cada disco es un diseño de un diseñador diferente
y tiene un rollo diferente. Uno viene con vinilo, otro, o sea, con CD, otro sin CD, otro. A mí eso me parece el futuro como objeto artístico. Y los que tenemos esa colección, o sea, yo la valoro la hostia. Y no precisamente porque la vaya a poner y la aguja del plato me dé unas frecuencias que yo en mi puta vida voy a distinguir. ¿Sabes? O sea, porque a mí me apetece, o sea, yo lo voy a escuchar digitalizados, porque es que es así, lo llevo en el teléfono o lo llevo en el iPad. Pero el tener el objeto artístico, a mí es lo que me parece grandioso. El primer disco que hicieron de Axel Randall, que es desplegable, que, o sea, me parece maravilloso. Y creo que el futuro es pequeño y va por ahí. O sea, pequeño me refiero a tirada pequeña. Y va por ahí. Es que así me encontraron muy pocos, ¿eh? O sea, la mayoría... ¿Conoces la colección de la competidora? No, pero el disco sí, ese disco en concreto sí. El single, o sea, es el vinilo ese. Bueno, se basa la mayoría de vinilos en la tienda. Es que también es cierto absolutamente que, nada. así como Warner hubiera hecho la reedición de este disco de los rechazos, tal cual, o sea, escaneame la portada, la contraportada, el libreto interior, 80 gramos y acabamos por culo, y me da igual. Pero yo creo que ese es el error. O sea, ahí lo interesante está decir, de hecho, han hecho una tirada súper pequeña. O sea, que si tenéis oportunidad de compraros ese disco, comprároslo, porque van a tener que reeditarlo. O sea, ya tienen prevendidas cientos de copias. Y la discográfica no se ha dado cuenta. Ellos dicen, no, tú dime cuántos quieres, que yo te los mando. Pero, ¿perdona? O sea, no os dais cuenta de lo que vais a hacer. O sea, ¿sabes? Cuando das ese valor añadido, ahora me haces una reedición de un disco de Iguana Tango, que me das el mismo vinilo y la misma, dije, no lo compré en su día, no lo compraré ahora. Pero dame un valor añadido y a lo mejor realmente si me llegas ahí a mi fibra y me gasto ni 2.000 pesetas. 2.000 pesetazas ahí, venga, taca. Tirando la casa. ¿Y esos diseños los ves más modernos o crees que están buenos? Yo veo muchos diseños que están haciéndose como antiguos. Pero en el vinilo, ¿te refieres? Sí. Pues hay los dos casos, yo creo. O sea, hay quien dice, pues venga, vamos a hacerlo todo más grande y ya está, y me vale. El mismo diseño que hiciste para 12 por 12, ¿por qué no me va a funcionar el 31 por 31? A mí me parece que no. Pero, oye, habrá quien lo piense así. Es más cómodo, desde luego. Ampliar y ya está. Pero yo creo que hay una posibilidad enorme en poder trabajar a esos tamaños. Y es que, de verdad, da un poco de vértigo cuando te enfrentas a 31 por 31. Es que es muy grande. Son vinilos jodidamente grandes, no te cabe en el bolsillo. O sea, yo creo que la posibilidad está. Luego que la aprovechen o no cada uno, yo creo que seáis diseñadores y queráis hacerlo, pues animo. Me parece maravilloso. Más. Venga, ya podéis ir a jugar.